Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Cuello, diputado que está en el... Le voy a subir un poco el guataje ahí para escucharlo bien. Ya. ¿Cómo está la actividad ya en el Parlamento? Cuénteme. Bien, pues ha sido una semana bien movida, con buenas noticias. Siempre uno está acostumbrado a escuchar malas noticias, pero y también escuchar mucho centralismo. El centralismo no solamente es administrativo, sino que también hay un centralismo legislativo. Y hoy día creo que tenemos buenas noticias para la región. Tenemos un proyecto Por que el Pumpín, ¿no es cierto? Por la ley Pumpín. A ver, cuéntenos, ya, ¿en qué consiste? vamos a contarle un poco. Ya, debe. Mire, la ley Pumpín es un proyecto que nació del trabajo que hemos desarrollado con la comunidad de Valparaíso y en particular con el movimiento de defensa de los parques del barrio Higgins, que es un movimiento ciudadano que ha dado una lucha de varios años, por lo menos 10 años, primero para evitar que se construyera en ese lugar un megaproyecto inmobiliario de 22 torres que, por cierto, habrían cambiado para siempre la fisonomía del barrio Higgins. Entonces ellos lograron eso. El año pasado presentamos un proyecto de resolución que fue aprobado en la Cámara, porque la demanda ahora es que el Estado pueda adquirir estos terrenos para transformarlos en un parque natural. Y lo que hace la ley Pumpín es que declara de utilidad pública el inmueble donde está situado el parque Pumpín, lo que facilita el camino para que el Estado pueda adquirirlo, y estamos muy contentos porque esto fue aprobado en la sala de la Cámara, pasó a ver el Senado, y además ha tenido el apoyo de la ciudadanía, ha tenido el apoyo de los concejales que de forma transversal emitieron un voto de apoyo a la ley Pumpín hace un poco de días antes que se votara, así que estamos realmente contentos y expectantes con lo que va a hacer el Senado. Sí, y fue alta votación, ¿ah? ¿Cuánto fue? ¿Tiene el dato ahí? ¿Lo dijiste? 38 votos a favor. Ya. Bien, o sea, ya, y ahora esto ya, ¿qué otro trámite? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora pasó el Senado directamente, ¿Ya? entonces pasó la Comisión de Vivienda del Senado, nosotros esperamos que se ponga en tabla, obviamente vamos a conversar con los senadores y con las senadoras para contarles de la necesidad de avanzar con esta ley, la idea es que se vote en vivienda después en la sala, pero tenemos alta expectativa. Yo creo que este proyecto debería ser algo transversal, porque es un proyecto en beneficio de la comunidad, por lo tanto yo igualmente hago un llamado a los colegas que son de oposición a pensarlo desde ese punto de vista, ¿ya? Desde el punto de vista de ¿Y cuál es el argumento de la oposición, digamos, para no seguir adelante con esta iniciativa? ¿Cuál es el punto, digamos? Bueno, no fue toda la oposición. Hay un diputado de la UDI, Cristian Moreira, la votó a favor, pero algunos diputados planteaban sus dudas respecto del procedimiento, respecto a que esto debería hacerse a través de la municipalidad. La verdad es que creo que hay un poco también de desconocimiento, porque lo que hace este proyecto tiene que ver con la propiedad. O sea, en el fondo, lo que se busca acá es cambiar la propiedad del inmueble, dado su alto valor patrimonial, el aporte que hace la ciudad en términos de los servicios ecosistémicos, o sea, está muy bien en un contexto de peligro para el planeta, de cambio climático, y por lo tanto hay que entenderlo desde ese punto de vista. Entonces yo pero ¿está cruzado con un tema de desarrollo inmobiliario, diputado? Porque esa puede ser una presión, claramente, ¿no? No lo sé, no quiero presuponer, porque el megaproyecto inmobiliario ya fue detenido en distintas instancias, no se le pasaron los permisos, ya fue declarado área verde el lugar, y por lo tanto creo que esto más bien esto es el corolario de una lucha ciudadana muy legítima, y por lo tanto aún yo, para ser muy sincero, no comprendo mucho las dudas de los diputados de la oposición del distrito, pero yo espero que igualmente hago la invitación también, porque uno puede cambiar de opinión, yo creo que pueden cambiar de opinión, había cuenta que la comunidad por lo menos ha recibido muy bien la aprobación de esta ley Pumpín. Veamos lo que sucede ahí en el Senado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el trámite, la respuesta? Oye, te cambio de tema. El balance del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos: 4 años al estallido social, dice, murieron 7 personas, 194 mujeres denunciaron violencia sexual. Ahí aparece también en esta publicación que estamos viendo de puranoticia.cl. Siempre estamos muy atentos ahí con sus publicaciones. Bueno, y esto, ¿qué te deja, Luis? Bueno, hartas lecciones. O sea, primero que el estallido social o la revuelta popular tiene una causa bien profunda cuyas demandas se mantienen vigentes. O sea, la desigualdad estructural de la sociedad chilena lamentablemente es patente, eso incluso se ha acrecentado con la pandemia. Entonces creo que eso es una dimensión importante. Lo segundo es que lamentablemente se ha ido invisibilizando, a propósito de lo que muestra Jorge, esta noticia,
cuál fue el comportamiento del gobierno en ese momento frente a la demanda ciudadana. Fue un comportamiento, una actitud de represión, de entregar balines, bombas lacrimógenas a la demanda ciudadana. Entonces, eso trajo muchos costos para muchos jóvenes, para muchas personas, que les cambió la vida. O sea, muchas personas en Chile, más de 400 personas sufrieron trauma ocular. Eso le cambia la vida a una persona, para mal, por supuesto. O sea, trae mucho dolor. ¿Tú sostienes, digamos, que esto fue institucional, que fue una política, digamos, de gobierno en este caso? O sea, desde luego, yo creo que los informes de organismos internacionales como la Amnistía Internacional dan cuenta que acá existió una intención de inhibir la protesta social, es decir, de inhibir a la disidencia política. ¿Y por qué digo que eso es así? Porque en definitiva, por ejemplo, cuando se empezó a usar los balines por parte de la policía para sofocar las manifestaciones, ya iban más de 200 heridos con trauma ocular, y sin embargo, esto se continuó usando. Es decir, acá existió una definición política por parte del gobierno de Sebastián Piñera de intimidar a la población para que no se manifestara, porque hubo un continuo, y pese a la gravedad de los hechos, pese a la gravedad de las heridas, a las cifras de detenciones ilegales, esto continuó, y por lo tanto acá hay una decisión, existió una decisión política que fue ejecutada por las policías, y por lo tanto acá existió, a mi juicio, una masiva y generalizada violación a los derechos humanos de las personas. ¿No estás de acuerdo entonces con lo que señaló en algún momento el presidente Boric, en el sentido de que era un demócrata, Sebastián Piñera, digamos, en su gobierno se planteó como eso, digamos, como un demócrata? A la luz de lo que tú me estás señalando, entonces sería contradictorio, ¿no? Yo creo que, yo creo que un demócrata, por cierto, es alguien que llega al poder mediante elecciones. Por ejemplo, el expresidente Piñera llegó por elecciones, o sea, tenía esa legitimidad. Pero lamentablemente, hay que constatar que alguien que cree en la democracia también cree en el derecho de reunión, en el derecho de manifestación y libertad de expresión. Y por lo tanto, la administración Piñera sí incurrió o tuvo conductas sistemáticas o una definición política para vulnerar estos derechos, y por lo tanto eso pugna claramente con la democracia. Ya. Oye, sigue avanzando el trabajo ahí de los constituyentes, de los convencionales. No, eso fue en su momento, ¿no es cierto? Fueron los expertos, y ahora están en un trabajo mixto. ¿Cómo va todo? ¿Se salda esta semana el resultado final? ¿Queda para mucho? ¿Cuál es tu misión, digamos, tu mirada frente a lo que está sucediendo y cómo está barajándose a esta altura todo? Bueno, quedan pasos todavía, que el Consejo procese, evacúe lo que la Comisión Mixta defina, pero yo creo que, claro, pueden haber eventualmente algunas modificaciones menores, pero creo que el rumbo que está tomado, porque esto es un rumbo que va más bien... ¿Te convence o no te convence? No me convence. Yo estoy pesimista respecto al resultado del proceso. Obviamente que hay que tomar, a mi juicio, una definición cuando esté el texto final. Hay que adoptar una definición respecto del plebiscito. Antes me parece que no es pertinente, pero uno sí puede advertir que esto va mal encaminado, que a mi juicio va camino al despeñadero, porque se está imponiendo una visión retrógrada, extrema, que lo que hace es mercantilizar más aún los derechos sociales, y eso es lo grave a mi juicio. Por ejemplo, se fija en la Constitución el régimen de las AFP, de la ISAPRE, y eso no está ni siquiera en la actual Constitución. O sea, en definitiva, tenemos un punto de comparación que a mi juicio dificulta que esto llegue a un buen término, y por lo tanto yo tengo muchas dudas respecto de qué va a pasar con este texto constitucional. Oye, Luis, ¿qué es lo que ha dicho el subsecretario en su momento, ahora es subrogante, ¿no es cierto?, del Interior, Manuel Monsalve? Dice que el embajador de Israel cometió un error y llama a que lo reconozca y rectifique, apuntando, digamos, a todo lo que ha sucedido ¿no es cierto?, con esta guerra entre Israel y Hamas. Este diálogo que habría tenido, digamos, que no fue entendido, digamos, como una crítica. ¿Cómo recibes esas palabras? Porque este sería otro impas más, digamos, con el embajador en Chile, digamos, de Israel. ¿Cómo lo ves tú? Sí, son varias conductas, a mi juicio, inapropiadas del embajador. Creo que él ha sido irrespetuoso al interpelar de esa forma a la autoridad, al presidente incluso. Sí. No es la conducta diplomático. Yo creo que él, por supuesto, su obligación es defender a su país,
pero eso lo puede hacer por los canales establecidos. Pero en segundo lugar, hay una cuestión más de fondo, más que de forma, que tiene que ver con cuál ha sido las características criminales, a mi juicio, de la ofensiva del gobierno del régimen de Netanyahu en contra de la población palestina. Es decir, aquí en una forma inédita y horrorosa se bombardeó un hospital donde hay más de 500 muertos y permanentemente se han derrumbado una cantidad de edificios enormes. ¿Responsabilizas directamente a Israel en esto? Y creo que es evidente que Israel tiene la responsabilidad. O sea, en los días anteriores ya ha sido bombardeado la Franja de Gaza, que es un lugar muy pequeño, ha sido bombardeado edificios que son edificios donde viven personas, o sea, edificios de departamentos. Contaba que hace poco nos juntamos con la embajadora palestina en la Cámara, y ella contaba hace una semana atrás que habían al menos 30.000 personas que no tenían hogar, que había sido destruido con esta ofensiva. Entonces, creo que esto ratifica que se están cometiendo graves crímenes de guerra que no se justifican en ningún modo por lo que hizo Hamás en Israel, que ciertamente son actos condenables porque atentaron contra la población civil israelí, cometieron conductas criminales, tienen secuestrar personas, pero eso en ningún modo justifica tampoco que se legitime el terrorismo de Estado emprendido por el régimen de Netanyahu, que además no es nuevo. Esto no parte porque jamás emprendió este ataque ilegítimo y criminal, sino que esto parte de mucho más atrás estamos hablando de un pueblo que está ocupado, una nación que está siendo objeto de una ocupación muy grande y un bloqueo también en contra de la población civil en la Franja de Gaza. Sí. Ahora por lo menos se abrió un corredor ahí para llegar con algo de asistencia, sobre todo agua y alimentación básica. Oye, es terrible, ¿eh? Más de 5.000 serían los fallecidos, algunas cifras de la guerra Israel-Hamas, por ejemplo, los heridos 12.493, rehenes 199, desplazamiento interno 1.000.000, alojados en refugios 513.000, ¿no? Infraestructura afectada 8.000 y tanto. Es terrible, es una situación que se prolonga y se prolonga. ¿Cómo se sale de esta, a tu juicio, Luis? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, primero es que la comunidad internacional debe demandar y lograr un alto el fuego que en definitiva significa resguardar la vida de las personas que están hoy día sufriendo las consecuencias en Palestina. Niños, familias completas, han muerto muchos niños en Palestina, por ejemplo. Entonces, eso es lo primero. Y en segundo lugar, el camino acá está marcado por los acuerdos de Oslo, está marcado por una aspiración de coexistencia pacífica entre dos estados, la solución de dos estados, un estado palestino y un estado de Israel, dentro de fronteras seguras, por supuesto, y creo que ese es el camino. Sin embargo, esta nueva ofensiva, que como digo, no es, es una más de muchas ofensivas militares, donde la pelea es de David y Goliat. O sea, acá hay una potencia militar que está aplastando a un pueblo que está prácticamente desarmado. Entonces, creo que eso es lo grave del asunto, pero sin duda que la aspiración del mundo, o más bien la pretensión del mundo y de Naciones Unidas debe ser impulsar el alto el fuego y, por supuesto, hacia el futuro la creación de un Estado palestino en forma y que conviva pacíficamente con un Estado de Israel. Qué impotencia, ¿eh? Hay un mundo impotente que no puede hacer mucho más de lo que estamos viendo, que es muerte y lesionados, heridos, ¿no es cierto?, y un sufrimiento extremo. Oye, te quiero llevar porque nos quedan un par de minutitos solamente, pero importante, comienza los panamericanos, panamericanos también, han existido un par de traspiés, se dicen, de inexactitudes, de pequeños problemas, y el presidente dijo desde China, ¿no es cierto?, depende un poco, le preguntaron, bueno, ¿cómo va a funcionar, cómo va a responder Chile para todo esto? Dice, bueno, depende un poco de ustedes también, ¿no es cierto?, hacia los periodistas que le hacían la pregunta, de cómo presenten esto ante el mundo. ¿Por qué? Porque ha sido la opinión de algunos en el sentido de que han magnificado, digamos, un par de filtraciones, que un cartel fue mal escrito, que sé yo, que no es para tanto. ¿Consideras que esto se puede leer de esa manera, que no es para tanto y que va a resultar todo muy bien y que la culpa es de los periodistas, más o menos? No, yo no creo que la culpa sea de los periodistas, Jorge. O de quién hace la pregunta, digamos. No, tampoco. Yo creo que ha existido una buena organización. Por supuesto que hay ciertos problemas que se han constatado, pero me parece que no son tan graves, y creo que vamos a tener unos buenos Juegos Panamericanos, y eso nos va a hacer sentir orgullosos cuando terminen estos Juegos Panamericanos. Ya. Oye,
Esperemos que se desarrolle todo bien. Oye, por lo menos aparecieron lo que habían lo que habían robado, ¿no es cierto? Habían robado unos artículos electrónicos, ¿no es cierto? Algunas cámaras, qué sé yo, pero eso apareció por lo menos en un porcentaje importante, según Carabineros. Oye, a propósito, no sobornar a Carabineros y las precauciones por los asaltos y las protestas son las alertas de los países que entregan a los turistas por Santiago 2023, a propósito de estos panamericanos. ¿Está correcta la advertencia o le están poniendo color? Bueno, tal vez después no se ve muy bien la realidad chilena, pero lo de los sobornos lo entiendo como, en el fondo, porque hay una confianza en que los policías chilenos tienen un comportamiento bastante correcto. Entonces, creo que se entiende bien la advertencia, no sé si va por ahí. Ok. Sí, la información es que recuperó parte de las especies sustraídas desde el Estadio Nacional y detiene a 2 sujetos. Esa era la última. Bueno, que se desarrolle todo de la mejor manera dentro del contexto deportivo y que no haya ninguna complicación mayor. Diputado, ha sido un gusto como siempre. Muchas gracias por estos minutos. Que esté muy bien. Siempre nos gusta conversar de repente, así que cualquier cosita nos comunicamos y estamos al pendiente. Encantado, Jorge. Muchas gracias nuevamente por la invitación y el contacto. Que esté muy bien. Que estés bien, chao, gracias. Ahí está el diputado Luis Cuello del Partido Comunista en contacto con este Ponte Online para cerrar este bloque que tenemos en este último instante cuando son las 2 de la tarde, justamente las 2 de la tarde. Puranoticia.cl continúa con su programación, la UCB Radio en los próximos instantes con Infonoticias, con el departamento de prensa y UCB Televisión, que es lo que viene de igual a igual. Nosotros nos juntamos mañana para cerrar esta semana de la mejor manera en el Ponte Online. Cuídense mucho, chao.